Quiero hablar acerca de la gloria de Dios. Aquí nos encontramos en un entorno de Galilea. Jesús está allí con sus discípulos y de pronto los discípulos ven un hombre que está ciego desde nacimiento. ¿Y qué pasa? Le preguntaron, ¿por qué este hombre es ciego? Porque imagínense, entendemos que hay leyes que Dios estableció. Si un hombre peca, hay consecuencias. Entonces pensaron que las consecuencias del pecado causó la ceguera de este hombre. Jesús dijo, en este caso, no se trata del pecado de este hombre ni los pecados de sus padres, sino que se manifiesta las obras de Dios. Amén. Y esta noche quiero hablar con ustedes. Si las obras de Dios se manifestaban en la vida de Jesús, Dios quiera que las obras se manifiesten en tu vida también. Amén. Me explico esta noche. Jesús andaba buscando la gloria de Dios. Buscaba la gloria de Dios. Buscaba la gloria del que le envió. Nosotros también tenemos que buscar la gloria del que nos envió. A veces tenemos dificultad explicando o identificándonos con la Escritura. Pero ese fue Jesús. Fue Jesús de que hablamos de Jesús. Tú estás hablando de Jesús, el divino del cielo. Dejó toda su gloria. Y nosotros, ¿quién somos nosotros? Pero aquí vemos que si Jesús hacía algo en aquel tiempo, es que nos estaba dando una norma, un modelo para que tú y yo lo seguimos en el futuro, ahora mismo. Entonces eso es nuestro patrón. Y Jesús buscaba la oportunidad para glorificar a su Padre. Hablamos de la gloria de Dios. Hoy día los cristianos no entienden qué es la gloria de Dios. Ni en la casa de Dios se ve la gloria como se veía la gloria en el primer siglo. Me estoy explicando esta noche. Pero Dios es el anhelo de Dios, el plan de Dios, que la gloria comienza a manifestarse como se manifestaba en el primer siglo. Pero no se va a manifestar si todo el mundo se encuentra cómodo entre cuatro paredes. Jesús siempre buscaba la oportunidad. Vendrá oportunidad cuando tú y yo tenemos valencia, el nervio de salir de nuestra zona de confort y salir afuera para otro lugar como hacemos esta noche. Estamos en un ambiente distinto, pero yo percibí cuando yo estaba parado aquí, percibí que la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Yo sentí el poder de Dios en este lugar, donde esté el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Entonces, si el Señor está en un lugar, todo es posible. Amén. Para aquel que cree. Amén. Gloria a Dios. Jesús buscaba la gloria del que le envió. ¿Qué significa eso? Tú no puedes buscar la gloria del que te envía si tú te estás cómodo en tu casa todo el mundo. Y aún nos vamos a la casa de Dios. Y a veces es como una rutina, como una ceremonia. Semana tras semana repetimos la misma ceremonia. Pero la verdad es que usted no está buscando la gloria de Dios. A veces buscamos la mediocridad y un lugar cómodo practicando religión cómoda. Así es. Muy calladito aquí esta noche. No escucho mucho. Amén. ¿Sabe que cada experiencia le dio la oportunidad para manifestar la gloria de su Padre? Si tú no estás dispuesto a salir del ambiente cómodo, nunca podrás tener la oportunidad de experimentar y encontrar la gloria del que te envió. Amén. Gloria a Dios. Me di cuenta cuando salí de mi zona de confort, cuando alguien me llama, me dice, venga para Malasia, a bordo de un avión,
venga para acá a orar por mi esposa. Cuando yo oro, yo puedo hablar todo el día. Dios me mostró, Dios me dijo, un ministerio grande, que voy a profetizar, voy a predicar, voy a estar en el televisor, radio. Pero ¿de qué sirve habla cuando hablamos mucho palabra? ¿De qué sirve mucho palabrería? Amén, gloria a Dios. Necesitamos convertir la palabrería ¿a qué? Tenemos que convertir acción. la palabrería ¿a qué? Acción. Acción. Tenemos que accionar la palabra, la declaración. Está fácil porque todo el mundo, yo no sé si usted ha notado, todo el mundo está decretando y declarando hoy día. Yo declaro esto, decreto la otra cosa. Todo el mundo es un mundo. Me fascina la gente que está decretando y declarando todo el tiempo, pero muy poca gente de acción. Estoy explicando esta noche. Si usted quiere ver la gloria de Dios, no va a encontrar la gloria en la rutina. Usted encontrará la gloria del que te envió fuera de la rutina. Así es. Examina a ti mismo esta noche. Haz una contabilidad. Haz una introspección. ¿Qué es lo que hago todas las semanas? Es tiempo de quebrar la rutina y hacer algo diferente. Amén. Jesús siempre estaba dispuesto a salir de su patria, salir de su pueblo, ir a donde Dios le envió. Yo no veo ningún espectáculo en la casa de Jesús. En la misma casa donde criaba Jesús no se ve espectáculo, no se ve acontecimiento, no se ve maravillas en su casa. Tuvo que vestirse, comer, vestir y salir. Y sabe una cosa, Jesús nunca se fue, al menos que fue la hora de Dios. Amén. A veces hacemos cosas, pero ¿cuántos entienden que le costó todo a Cristo al servir a Dios? Te va a costar todo. Quizás es el costo que nos retiene, que nos, ¿cómo se dice? Es el costo que nos amarra, que nos liga, que nos amarra, que nos paraliza. Es el costo que nos paraliza. No quiero pagar el costo porque la última vez, siempre es, cada persona tiene su última vez. La última vez que yo hacía esto y la otra cosa pasó. ¿Me explico? Entonces, a veces, como quien dice, tenemos que olvidar del pasado y comenzar algo nuevo. Amén. Jesús se encuentra allí en este lugar. Hay un hombre ahí que está ciego. No puede ver desde el nacimiento, está ciego. Y sabe que a diferencia de la religión, Jesús siempre tenía una solución. Vemos que Jesús, porque hoy día mucha gente está muriendo, pero en el tiempo de Jesús la gente, si Jesús estaba en ese lugar, no moría la gente. ¿Se da cuenta? Donde Jesús resucitaba los cuerpos muertos, nosotros estamos enterrando cuerpos muertos. ¿Ves la diferencia? En vez de resucitar a los cuerpos, resucitar a la gente, estamos enterrando a la gente. Lo contrario, que muéstrame un lugar en la palabra donde Jesús enterraba, donde Jesús participaba en un velorio. ¿Así se dice? Sí, velorio. En un fúnebre. Muéstrame, ¿dónde está? En un fúnebre, Jesús. Cuando Jesús fue a un fúnebre, un velorio, ¿ocurrió dónde? En el lugar que se llama Naín. Jesús va para Naín y lleva todo su equipo con él. Siempre donde fue Jesús llevaba el equipo. ¿Por qué llevaba el equipo? Llevaba su equipo para entrenar y capacitar a su equipo. Porque Jesús sabía que no iba a estar con ellos para siempre. Jesús con su equipo de 12 discípulos en capacitación van para Naín. ¿Y qué pasó? Él ve de la distancia una mujer que está siguiendo el féretro. Es una procesión allí que están pasando y van para un fúnebre.
Van a enterrar el cuerpo, llevan el féretro. Y la palabra dice que Jesús tenía, ¿qué? Amor y pasión. Cuando hay amor y pasión, tú no puedes quedarte calladito. Cuando hay amor y pasión, se acompaña con un fuego en su corazón. Y ese fuego está encerrado en tus huesos y no te puedes callar. Y Jesús, ya fíjate, yo a veces le pregunto al Señor, si tienes la capacidad de hacer algo y no haces nada, tú eres cómplice. Si tienes la capacidad de hacer algo y no lo hagas, tú eres cómplice, ¿verdad? Porque yo veo cuando Jesús estaba en un lugar, la gente no se quedaba muerta, ¿no? Sí. En este caso, vio a la mujer y la palabra dice que Jesús tenía pasión y amor. Se acerca a la mujer, está llorando, porque murió su único hijo. Y el hijo representaba labor, representaba fuerza, representaba ingreso, representaba recurso. Y sin él, ¿qué es lo que iba a hacer? Ahora es viuda y no tiene hijo tampoco. No podría sobrevivir. Jesús sabía todo eso. Y tenía pasión y amor. Y él dijo, párase la procesión. Se le acercó. Ahora, Jesús tenía dos opciones. Podía participar en el velorio. Esa palabra. Participar en el velorio. O buscar una solución. Sabe que siempre hay una solución. Pero nosotros como cristianos, si no estamos capacitados, si no tenemos entrenamiento, no vemos la solución. A veces no tenemos opción. Hay momentos cuando parece que no tenemos opciones. Pero Jesús siempre tenía una opción. Dijo, párese el féretro. Y él oraba. Y dijo, ábrelo. Y cuando abrió la puerta y tocó, la palabra dice que tocó el féretro así. Y cuando lo tocó, el niño se sentó. ¿Cuántos ven la diferencia entre nuestra solución y la solución en aquel tiempo? Pues estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el Santo Divino, que vino de la gloria. No. Lo siento mucho, hermanos. Lea tu palabra. Juan 14:12 dice, las obras que yo hago, ustedes ¿qué? Las harán también. ¿Y qué? Más grande. Y mayores obras harán. Mayores. Si Él resucitó, yo no sé de ti, pero si la Biblia dice que yo lo puedo hacer, lo hago. ¿Sabe qué? Entonces, Jesús viene. Y no voy a estar delante de ustedes por mucho tiempo esta noche. Pero Jesús era un hombre de soluciones. No dio por entendido o no cantó. ¿Qué será? Whatever will be, will be. ¿Qué es eso? Qué pobreza, qué triste, asqueroso. Fuera de aquí. No quiero escuchar esa tontería. ¿Qué será? Jesús no era un hombre de qué será. Era un hombre de destino, determinación y sabía de antemano todo lo que iba a hacer. Tenía la unción y la autoridad sobre su vida. ¿Sabe? Tú también debes tener unción y autoridad sobre su vida. Para que cuando usted entre en la imposibilidad, sabe que la palabra dice, estas cosas son imposibles para los hombres, pero nada es imposible para Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo, ven acá. ¿Y sabe lo que hace? Él dice así, mira esto, dice, es necesario hacer las obras del que me envió. Todo el mundo debe tener el mismo entendimiento y convicción. Es necesario que yo haga las obras del que me envió. Y no todo el mundo va a hacer la misma obra, porque no todo el mundo tiene la misma unción. Todo el mundo estamos en etapas de desarrollo diferentes. Algunos son maduros, otros son inmaturos. Son principiantes. Todo el mundo está en un lugar diferente.
Pero de todas maneras, Dios tiene algo que tú y yo podemos hacer para buscar la gloria del que nos envió. Amén. Es tiempo, dijo, ahora mientras esté la luz en el mundo, yo voy a hacer las obras de mi Padre. Si mi Padre abre los ojos de los cielos, abriré los ojos de los cielos. Si mi Padre levanta a los muertos, yo también levantaré a los muertos. Me estoy explicando esta noche. La palabra dice que de pronto, tú puedes imaginar, el ciego está allí, todo su vida es ciego, y de pronto el ciego escucha esto. Señor, ¿eres tú? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese ruido? Señor, ¿qué pasó? Jesús, mientras que el ciego está tentando porque no entiende ese ruido, Jesús está haciendo lodo de la tierra y la saliva. Y el ciego, él está allí, el ciego, listo, Dios mío. Llegó el momento que yo había esperado por todo mi anhelo. Voy a cumplir mis sueños. Y de pronto, ¡tácata! ¿Qué fue eso, Señor? ¿Se da cuenta? La metodología del Señor es diferente que nuestra metodología. No es porque es la voluntad de Dios que la metodología del Señor sea diferente. Es que, número uno, somos muy intelectuales. Número dos, tenemos mucha ciencia. Y número tres, se nos olvidó la metodología de Jesús. Pero esta noche les voy a recordar. ¡Oh, aleluya! Gloria Santo. Recuerdo el libro de Éxodo. Fue un profeta que se llama Moisés. Y llegaron a un lugar que se llama Mara. Porque en arriba, Mara, las aguas estaban amargas. La gente viene, Moisés, no podemos beber del agua porque las aguas están amargas. Y el Señor dijo, Moisés, mira, ¿ves el árbol? Vete al árbol. Y vete al árbol. Y luego quita una rama del árbol. Y echa la rama en las aguas. Y las aguas se van a endulzarse. Endulzaron las aguas. La metodología de Dios es diferente que nuestra metodología. Pero, aleluya, no es tan triste. No es inútil. Amén. Todavía. Que el ciego está diciendo, yo no esperaba todo esto, pero ¿qué es esto? ¡Ay, qué huele! ¿Qué comió el Señor antes de escupir? Huele como habichuelas, huele como bistec y tostones. ¡Dios mío! El Señor le dice, vete al estanque de Siloé. Y cuando llegues allá, recibirá tu vista. ¿Qué quiere decir Siloé? Enviado. ¿Sabe qué? Y la cosa que me maravilla todo el mundo, ¿sabe que la gente no está contenta contigo? Hay gente que no se alegran cuando Dios te sana. Amén. Uno creería que si cuando volvería ese hombre del estanque, viendo todo el mundo, ¡aleluya, gloria, santo! Pero no, eso no es lo que pasó. La gente dice, ¿quién es este? Es el mismo que mendigó, el mismo que estaba ciego por toda su vida. Y alguna gente dijo, él es parecido, pero no es él. Y luego, ¿qué pasó? Los judíos dicen, tú no eres ciego antes. ¿Y qué pasó? En vez de facilitar, en vez de adorar y glorificar a Dios y hacer una alabanza y un alboroto, comienza a cuestionar qué pasó en ese lugar. Porque los judíos no estaban contentos. Lo que les importaba más eran sus tradiciones. Si este hombre era de Dios, hubiera sabido que uno no trabaja en el día de reposo. Yo te tengo noticias esta noche. Tú puedes hacer cualquier regla que quieres hacer. Tú eres el líder de esta casa. Tú eres el pastor de esta casa. Si cuando Dios me habla, voy a obedecerlo, aunque no te parece bien. Porque para ellos
La tradición era muy importante de este milagro. Era muy más importante que el milagro. Era más importante que la sanidad. Era más importante de la maravilla que ellos habían testificado en ese momento. Era más importante que un hombre no debe hacer nada. En los sábados uno tiene que sentarse, no puede mover, tiene que quedarse ahí tranquilo en reposo. Y Jesús, yo le llamo como un problemático. Jesús era como un problemático. Jesús siempre iba en contra de la corriente. Porque Jesús, a él no le importaban las tradiciones de los hombres. Le importaba buscar la gloria del que le envió. Amén. Amén. Y eso fue buscar. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto de buscar? Tú y yo podemos buscar también. Jesús buscaba, encontraba a ese hombre. Los discípulos estaban buscando la gloria. Cada día que Jesús se salió de la casa, buscaba la gloria del que le envió. En este caso, buscando la gloria en este muchacho. Se veía en lo natural, imposible lo que tenía. Se veía como retribución. ¿Sabe? Cuando tú cometes pecado, hay retribución. ¿Y qué es la retribución? Cuando tú rompes, cuando tú cometes un acto, un crimen, ¿cuál es el juicio? El juicio es la muerte. Cuando tú cometes un crimen, el juicio es muerte. Entonces todo el mundo pensaba que, mira, él es ciego porque es un anatema, una maldición porque pecó. Jesús dijo, no. Yo estoy aquí buscando la gloria del que me envió. Fue cuestión de la gloria, no cuestión de retribución y pecado. ¿Me estoy explicando esta noche? Amén, gloria a Dios. Y tú y yo tenemos que ser como Jesús. Eso te va a sacar de tu lugar, te va a sacar de tu comodidad, te va a sacar y te va a llevar a un ámbito que no es tan cómodo. Pero vamos a ver si realmente quieres ver la gloria de Dios. Porque yo le voy a decir esta noche, en la casa de Dios, en los Estados Unidos, nadie está viendo la gloria que veía en el primer siglo. Amén, gloria a Dios. Nadie. Porque esto voy a publicar. Escúchame. Dice que hay milagros y sanidad. ¿Dónde ocurren la mayoría de las sanidades? ¿Dónde ocurren? ¿Dónde? Pequeños, hogares pequeños. En el hospital. Los milagros ocurren en el hospital. ¿Aló? Eso no fue la norma del primer siglo. En el primer siglo, la norma que el milagro, la maravilla, la sanidad ocurrió donde estaba Jesús, no en la clínica, no con el profesional. ¿Y qué pasamos? Hemos comprometido la palabra está comprometida por esta generación y la ciencia de esta generación, que realmente tenemos muchos predicadores que pero no tienen ninguna fe. Pero desafortunadamente, en la casa de Dios, en el templo de Dios, hoy día en América no se ve maravillas, prodigios y hazañas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, no tenemos el entrenamiento y la expectativa, porque no tan solamente operaba en los dones del Espíritu Santo, pero Jesús andaba en la gloria también. Amén. Esta generación ha aprendido operar en los dones, los 9 dones, pero no entiende cómo caminar en la gloria. Aleluya. Es el anhelo de Dios que comenzamos a caminar en la gloria. Dios quiere restaurar esa verdad. ¿Saben qué? Son las tradiciones, las reglas y edictos que apagan el espíritu. Estos hombres, estos judíos, intentaron apagar el espíritu de ciego y apagar el espíritu de Jesús. Así es. Yo no sé, es la naturaleza del hombre
especialmente hombres intelectuales que tienen mucha ciencia y educación, quieren apagar el espíritu tuyo en el momento que deben estar alabando al Señor. ¿Sabe por qué? Mucha gente se siente intimidado y amenazado por la unción sobre tu vida. Aleluya. Yo no sé de ti, me gusta promover los ministerios. Si Dios me muestra un llamado sobre ti, quiero revelar el llamado, impartir y quiero verte crecer. No quiero apagarte, no quiero oponerte, ¿ves? Pero vemos la primera cosa, cuando vino este hombre ciego, la primera cosa es que vienen los judíos, los fariseos, para cuestionar la unción. En vez de adorar a Dios, cuestionaron la unción a causa de una tradición que existía en Israel. Y tú ves que a Jesús no le importaban las tradiciones de los hombres. Desafortunadamente, en la casa de Dios vemos muchas tradiciones que glorifican al hombre y no a Dios. Amén, así es. Cuando hay una autoridad, cuando hay un auténtico mover de Dios, Satanás suele utilizar el establecimiento que es la casa de Dios para intentar descalificar la obra que has hecho. No es inexplicable, pero así es, porque se trata de orden y control. Orden y control. Hermanos, si quieren ir para un servicio esta semana, toca mi puerta para pedir permiso. Si quieren ir para una convención, toca mi puerta y pide permiso. Si quieren, es lo que vemos hoy día. Todo es bajo de permiso. Hay que adquirir permiso del líder, y si no, no te vas para ningún sitio. Lo siento mucho. Por eso muchos hombres son débiles en el espíritu, no tienen unción, porque nunca habían tenido la práctica, la oportunidad para expresar la unción sobre su vida. ¿Sí? Amén. Y los oponentes dicen, voy a terminar ahora, los oponentes dicen como cosas como, no tienes cobertura. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No tienes cobertura. ¿Ninguna persona? ¿Una persona? ¿Quién más? 2, 3, yo espero toda la noche, me imagino que se van a levantar la mano todo el mundo. No tienes cobertura, ¿ves? Si no tienes cobertura, no puedes hacer eso. Tú estás fuera del ámbito de autoridad. ¿Quién había escuchado eso antes también? No eres un evangelista en mi iglesia hasta que yo te nombro evangelista. Seguro. Yo estaba en una iglesia una vez, en un servicio, y el líder dijo, mira, no hay ningunos evangelistas en este lugar, al menos que yo te identifico como evangelista. ¿Cómo crees, hombre? ¿Qué tú eres cuando yo nací? Es triste, hermanos, lo que te digo hoy mismo. Y no quieren reconocer a los apóstoles, no quieren reconocer a los profetas en muchas casas de Dios. Qué lástima, qué triste. Y por eso están muriendo. Mueren en la casa. Viene la gente con desesperación y salen con desesperación, porque todo tenemos es palabrería más babosa. Baboseamos, bla 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 todo el tiempo, pero la unción, ¿qué pasa? No estamos balanceados. Debemos tener ciencia y unción. ¿Me estoy explicando esta noche? Amén. Pero desafortunadamente no es así. Entonces, también te dicen, tus oponentes dicen, sin clases del discipulado no puedes imponer manos. Sin clase de discipulado no puedes imponer manos. ¿Quién había escuchado eso la primera vez? Una vez, una persona, 2 personas. ¡Qué tristeza! Gente se salve de su trabajo, se salve de su sala.
Y hay uno enfermo ahí, y si yo tengo, Dios me manda, y yo soy la única persona que está muriendo, tú me dices que no puedo imponer, no puedo juntarle con aceite, y no puedo orar por él, porque no tomé una clase de discipulado. Tú estás exagerando, no lo creo, no estoy exagerando, no lo estoy exagerando esta noche. No es cierto. Es cierto, confirmaste. Y si no hablas en lenguas extrañas, no tienes el Espíritu Santo. Mentira. 2 personas, 3 personas concuerdan. ¿Quién dice que sí? Bueno, es una señal que tienes el Espíritu Santo. Pero si no tienes el Espíritu Santo, no significa que tú no eres hijo de Dios y que no tienes el Espíritu Santo, simplemente porque no hablan lenguas extrañas. Es lo que está pasando. Jesús tuvo que tratar con toda esta bobería y tontería. Tengo otra palabra que no quiero decir esta noche acerca de esto. Pero ¿sabes algo? Pues gracias por tu entusiasmo esta noche. Aleluya. ¿Sabe qué? Los judíos oponentes no creen. Los judíos oponentes no creen. Hay gente como judío hoy día. Son gente judiaca hoy día que no creen en ti, ni creen lo que Dios te llamó a hacer. Lo que creen es en el establecimiento, lo que dice el establecimiento, pero no creen en lo que Dios te llamó. No creen en los sueños y las visiones que Dios le dio. Alguna gente nunca te creerán, al menos que tenga evidencia y prueba. No creerán, al menos que tienes un título. No creen siquiera en el ministerio, no creen siquiera en el ministerio de profetas y apóstoles. Esta clase de obra solo es posible a través de cirugía, porque hoy día, ¿qué hubiera pasado hoy día? Hubiera llevado a ese hombre al oculista. Vamos a ver lo que tiene mal con sus ojos. Jesús no tuvo que llevarlo al oculista. No tuvo que llevarlo a un especialista. No era necesario llevarlo a un especialista. Jesús tenía la solución. ¿Cuál es la solución? La unción que está sobre su vida. No tuvo que llevarlo a ninguna clínica. Imagínense. ¿Entienden ustedes que Jesús tenía un médico en su alrededor? ¿Quién era el médico en su alrededor? Lucas. Era Lucas. ¿Y cuándo fue la última vez que Jesús le dijo a Lucas, mira, Mateo está enfermo, llévalo a tu clínica? ¿Cuándo? Pedir al médico. O sea, nuestra solución, nuestra metodología es diferente de la metodología de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Es cuestión de fe, ritos, costumbres, ceremonias. Aleluya. La solución, hacer la obra del que le envió. Yo no sé si